Bueno, muy buenos días, muchachos. Vamos a empezar. Esta es una clase que vamos a repetir, una clase que ya se había asignado. Por favor, recordamos apagar los micrófonos. Evelyn. Bueno, aquí admitimos. Bueno, a ver, entonces acá admitimos. Luego, por favor, acá, Oriana, cerrar el micrófono. Ofer, Mesa. Ok. Santiago González, cerramos el micrófono. Ya. Bien, muchachos, muy buenos días. Por favor, micrófonos cerrados. Buenos días, profesor. Pero, buenos días. Entonces, es una clase que vamos a repetir, muchachos, porque ya lo hicimos. Esto se debe a que no quedó grabada la clase anterior. Entonces, como la clase anterior no quedó grabada, entonces esta vez la vamos a repetir para que ojalá esta vez sí nos quede grabada. Estoy dándole ingreso a sus compañeros para que puedan asistir a la reunión de la clase de la explicación de la guía. Les repito que esta guía es una guía para 4 semanas. El colegio tomó esta decisión en vista de que pues tenían muchos trabajos que subir casi al tiempo, entonces generaba bastante congestión. Por eso entonces se dejó esta guía para 4 semanas. Estamos probando a ver cómo funciona. Ojalá funcione muy bien. Si no, entonces regresamos a guía para 2 semanas. Bueno, tenemos todavía 3 compañeros que están tratando de ingresar. Hay veces la resolución de sus equipos es lo que no les deja. Entonces, muchachos, lo que empezamos a ver esta semana se llama enlace químico. Nosotros tenemos que comprender que lo que vemos es una combinación de sustancias y lo que vemos específicamente, lo más pequeño que vemos de las sustancias que vemos son partículas muy, muy pequeñas que se les llaman átomos, que se unen entre sí para formar moléculas. Toda esta compleja organización de la materia nos tiene que llevar a entender mejor la naturaleza que estamos nosotros disfrutando todos los días. Bueno, tenemos aquí esperando que se unan otros participantes. Estamos ahí, ellos todavía están en un proceso de organizarse. ¿Cómo es que llama la guía, profesor? Esta es la guía de enlace químico. Aquí ya ahorita la voy a colocar. Ah, bueno, profesor, gracias. Ok, Pedro. Entonces Jennifer no ha podido unirse, todavía está intentando. Ya le dimos ingreso, pero todavía está con dificultades para poder ingresar. Bueno, hay veces ocurre, entonces, por eso, bueno, tenemos un poquito de paciencia. En esta forma de educación remota, muchachos, hemos tenido que tener mucha paciencia todos, ustedes y nosotros, pero tenemos que aprender, seguir haciendo nuestra labor de enseñar nosotros los maestros y de aprender ustedes los estudiantes. No es fácil, pero bueno, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo porque la situación se nos planteó de esta manera y seguimos cumpliendo con nuestras actividades a pesar de todo. Bueno, voy a compartir pantalla con los compañeros que están. Bueno, teniendo en cuenta pues que esto ya es una guía que ya habíamos explicado en alguna ocasión. Entonces, bueno, esta es la guía que tenemos, muchachos, para que el estudiante que me estaba preguntando. La guía que tenemos es sobre enlaces químicos. ¿Ya? Entonces, les recuerdo, la entrega para esta guía es para el viernes 28 de agosto. Es decir, tenemos tiempo todavía para poderla entregar. Específicamente en esta guía se va a trabajar el enlace iónico, pero hay enlace iónico y hay enlace covalente. Entonces, son 2 tipos de enlaces. ¿Por qué se tienen que unir los átomos? Pues las partículas más pequeñas que encontramos no son las más simples a veces. Hay veces las partículas más pequeñas de una sustancia que encontramos es la unión de otras más pequeñas, de 2 diferentes tipos de sustancias más pequeñas. Vamos a darle ingreso aquí a unos compañeros. Sí, ok. Ya les dimos ingreso. Entonces, ¿qué pasó? No pudieron ingresar a Lenis. Bueno, ahí ya le dimos ingreso. Ya le dimos ingreso. Entonces,
Como les decía, muchachos, cuando nosotros vemos la panela, la partimos en pedazos más pequeños, ya llegaremos a pedazos tan infinitamente pequeños que ya no los vemos, que sería el microscopio, que si los partimos más ya no son la panela. Y esa partícula más pequeña que encontramos de la panela es una molécula de esta sustancia, la panela, que es sacarosa, que es el azúcar de caña. Entonces, esta molécula tan pequeña está conformada a su vez por otras más pequeñas que son átomos, que son carbono, hidrógeno y el oxígeno. ¿Y cómo hicieron para unirse ahí en esa partícula tan pequeña? Pues la unión de eso se debe a compartir de la estructura del átomo, compartir partículas o que le llamamos nosotros electrones, que están en la capa más externa. O si no, perder o ganar electrones cuando se unen dos o más de estos átomos. Esas son las dos cositas que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo es que se unen los átomos? Perdiendo o ganando electrones o compartiéndolos. Si recordamos la estructura del átomo, que la estructura del átomo está formada por protones, neutrones y en sus capas los electrones. Si tenemos en cuenta eso, entonces, bueno, vamos a darle más ingreso aquí a los compañeros que están tratando de ingresar. Listo. Ya le dimos ingreso a Ronald. Entonces, si tenemos esa idea para ver cómo es que se organiza lo que vemos, entonces va a ser más sencillo. Si tomamos la sal de la cocina, un granito de sal, y lo partimos en granitos más pequeños, y esos todavía más pequeños, habrá unos tan infinitamente pequeños que si los partimos más, ya no es sal. Pero la partícula más pequeña de sal, tan infinitamente pequeña, que no la podemos ver en el microscopio, es tan pequeña que obviamente ya no la podemos tocar ni palpar. La partícula más pequeña está conformada por dos partículas muy pequeñas diferentes que son átomos y son sodio y cloro. ¿Okay? Entonces, des en cuenta que lo más pequeño de las sustancias pueden ser algunos muy pequeños que son elementos y otros muy pequeños que son compuestos. Los compuestos están formados por la unión de dos o más átomos. Y los átomos, en general, se unen para formar moléculas compartiendo electrones de último nivel o perdiendo o ganando electrones. Por ejemplo, si es un átomo muy electronegativo como el cloro, unido a un átomo muy poco electronegativo como el sodio, si se unen estos dos, entonces, ¿qué pasa? Que el más electronegativo le quita sus electrones al menos electronegativo. En este caso, el cloro le quita sus electrones ¿a quién? Al sodio. Y al quedar el sodio con un electrón menos, entonces queda con carga positiva. Porque acuérdate que el átomo tenía cargas positivas y negativas. Tenía igual cantidad de cargas positivas, igual cantidad de cargas negativas. Si le quitas una negativa, entonces queda con una carga más positiva. No puedes quitarle cargas positivas, solo le puedes quitar cargas negativas, que son los electrones, o adicionarle cargas negativas. En este caso, si tú le quitas una carga negativa, entonces queda con una carga positiva de más, quedaría como +1. Si le quitas dos cargas negativas, quedaría como +2. Así sucesivamente. Si tú en un momento dado llega a ganar electrones, entonces quedaría con una carga negativa como -1. Si tienes 2, sería -2. Si le agregan dos cargas negativas, sería -2. Entonces, el sodio perdió un electrón, queda con carga positiva, pero el cloro gana un electrón, entonces queda con una carga negativa. Entonces, como el sodio queda con una carga positiva y el cloro con una carga negativa, entonces son dos cargas opuestas, positiva o negativa. ¿Y qué ocurre? Se atraen. Y se atraen con tanta fuerza que ahí está sodio y cloro unidos y no los puedes desunir fácilmente. Se unen con tanta fuerza que ya formaron una molécula de cloruro de sodio. En un granito de sal, tú ves lo pequeño que es un grano de sal. Muy pequeño. Tú te puedes acercar a la cocina y tratar de ver un grano de sal y es lo pequeño que es. En un grano de sal hay millones y millones de moléculas de cloruro de sodio, o sea, de sodio-cloro. Millones y millones. En un solo granito. Date cuenta lo pequeñita que es una molécula. Es demasiado pequeña. Tan pequeña que obviamente no la puedes ver. Ahora bien, ¿cómo hacen los átomos para unirse y formar estas señoras moléculas? Viene la definición de lo que es el enlace. El enlace químico son todas las fuerzas que le permiten a dos átomos diferentes unirse. ¿Y cómo lo hacen?
esos electrones de último nivel los comparten entre juntos o simplemente uno gana y el otro, uno pierde y el otro gana y entonces así cargas positiva o negativa se atraen. Son las dos maneras de que ocurre la interpretación de que se unen los átomos y es la forma más simple que generaron o que idearon los científicos para poderse dar a entender de cómo era que se unían las partículas más pequeñas que hay en la naturaleza. Entonces, si tú vas a mirar el sodio y el cloro, el sodio solito es un material de un amarillo pálido, un amarillo tenue. Y si se une con el cloro, que es un líquido muy corrosivo, el cloro es un líquido que si nos cae en la piel no la quema. Y el sodio es un sólido de color amarillo pálido que si nos toca la piel también nos quema. Te cuenta lo tóxicos que son estos dos. Pero al unirse en el sodio y el cloro, forman la sal de la cocina. Es un antagonismo. ¿Cómo así? El sodio nos quema, el cloro nos quema, pero el cloruro de sodio no lo consumimos. Es cierto. Precisamente ¿por qué? Porque el sodio con el cloro se unen y forman esta sal, que es la sal de la cocina, y la utilizamos específicamente para abrir nuestro apetito, para que nos sepan mejor los alimentos y podamos consumirlos con más agrado. ¿Ves? Entonces, pero la partícula más pequeña es el cloruro de sodio. Bueno, por tal razón, muchachos, bueno, aquí en la guía, dos tipos de enlaces. El enlace iónico, que es cuando un elemento gana electrones y el otro los pierde, y el enlace covalente, cuando se comparten parejas de electrones. Vamos a darle ingreso ahí a Kenneth. Ya. Bueno, entonces ahí tenemos lo que es la electronegatividad, es la capacidad ¿para qué? Para atrapar electrones y quedar con carga negativa. Los que tienen alta electronegatividad, una alta capacidad para quitar electrones de otro átomo y cargarse negativamente. Los que tienen baja electronegatividad es lo contrario. Capacidad no para quedarse con electrones, sino para perderlos. Y al perderlos, su carga es positiva. ¿Sí ves? Entonces, el oxígeno es un elemento muy electronegativo y tiene la tendencia a ganar electrones. Él pertenece a qué grupo? Al 6A. Ahora, todos los átomos de la tabla periódica quieren ser como los gases nobles para ser estables. Los gases nobles se les llama así nobles porque ellos no reaccionan con nadie, o sea, no se combinan con nadie. Y al analizar su átomo, los gases nobles tienen 8 electrones en el último nivel. Quiere decir que todos los demás átomos de la tabla periódica son resentidos porque ellos quieren ser como los gases nobles, o sea, quieren tener 8 en el último nivel. En el caso del oxígeno, que tiene 6 electrones en el último nivel, para ser un gas noble le harían falta 2. Y por esa razón, entonces, el oxígeno siempre va a ganar 2 electrones. Y por esa razón, su estado de oxidación siempre será -2, porque el oxígeno estable siempre le quita electrones a cualquiera. ¿Y cuánto le hacen falta para tener 8? 2. Entonces siempre los quita, siempre vas a ver el oxígeno con carga -2. Entonces el oxígeno siempre lo vas a encontrar establemente con carga -2. Así sucesivamente, vas a encontrar, por ejemplo, un elemento del grupo 1A es un elemento muy poco electronegativo. Los que están al lado derecho de tu tabla periódica les gustan mucho los electrones. Y les gusta mucho ¿por qué? Porque su carga aumenta negativamente y les gusta mucho. Pero los que están al lado izquierdo es al revés. Pierden con facilidad los electrones. Entonces, volvamos. Derecha de la tabla periódica ganan, negativos. Izquierda de la tabla periódica pierden, positivos. ¿Ya? ¿Cuántos pierden? Los de la izquierda. Pierden los necesarios para completar 8. ¿Cómo así? Unos ganan para completar 8, sí, y otros pierden para completar 8. Si te das cuenta, los átomos están conformados por varios niveles de energía, que los vimos en guías anteriores. Si tú quitas un nivel de energía con su átomo, queda el nivel anterior. Y en ese anterior, muy seguramente, para tener ya los 8. Eso le pasa al sodio. Que si el sodio tiene en su último nivel un electrón, y si lo pierde, queda con el nivel anterior, y en el nivel anterior tiene 8. Es decir, que ahí ya es un gas noble, como un gas noble. Entonces, por eso, el cloro, ¿cuánto le faltan? Es del grupo 7A el cloro. ¿Cuánto le faltan para tener 8 en el último nivel? 1.
Entonces, él tiene la necesidad de ganar un electrón para ser estable. Y el sodio, para ser estable, tiene la necesidad de perder y quedar con el nivel anterior, que es donde tienen los 8. Perder. Cede ese electrón, ¿quién lo gana? El cloro que lo necesita. Y al quedar positivo o negativo, entonces se une. Este es un compuesto iónico. Los compuestos iónicos, muchachos, todos en su gran mayoría son sólidos, como la sal. Sólidos a nuestra temperatura ambiente. Aquí yo puse en el caso de la guía la electronegatividad. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3.4, mientras que la electronegatividad, por ejemplo, del sodio es 0.93. Date cuenta que si comparas 3.4 con 0.93, la diferencia es grande. Quiere decir que la del sodio es una electronegatividad muy pequeña, mientras la del oxígeno es una electronegatividad muy alta. Por lo tanto, si acercamos el oxígeno al sodio, va a ser el oxígeno quien quite electrones del sodio. Pero ¿qué pasa? Que el sodio solo puede dar un electrón y el oxígeno necesita 2. Por lo tanto, el oxígeno no tomará un solo sodio. ¿Cuántos sodios toma? 2 sodios. Entonces la molécula se va a formar de la siguiente manera. Por cada oxígeno van a ver cuántos sodios, 2. Y por eso vas a encontrar la molécula como Na2O, cuando se une el sodio ¿con quién? Con el oxígeno. Y ahí lo estamos viendo entonces nosotros aquí en esta parte de la tabla de la guía. Ahí lo estamos viendo en esta partecita. Es que el lapicito no me funciona muy bien ahorita con el Zoom. En esta versión de Zoom no funciona muy bien. Y ahí tenemos la conformación del óxido de sodio. Este compuesto es iónico, por lo tanto pierde electrones. Para que tú puedas comprenderlo más, aquí hay 2 videos que yo sugiero que los puedas revisar, los puedas leer. Ahí vas a encontrar una explicación también de los compuestos iónicos y puedes revisar cualquier cantidad de videos que tú quieras, que tú necesites para poder comprender lo que tú necesites, para poder comprender lo que son los enlaces químicos. Este mapita conceptual los construyo yo mismo en un programa que se llama CMap Tools y busco la manera que el estudiante me entienda mejor. El enlace químico se produce por compartir, ganar o perder electrones. ¿De cuál nivel? Del último nivel de energía. Estos son electrones de último nivel de energía, se llaman electrones de valencia. ¿Debido a que qué? Todos los elementos, con excepción de los gases nobles, buscan tener ¿cuántos? 8 electrones en el último nivel. A esto le llamamos la ley del octeto. ¿Ya? Y la ley del octeto, por perder o ganar electrones, ¿qué genera? Estados de oxidación. ¿De acuerdo? Entonces, los estados de oxidación, entonces, ¿qué determinan? Las proporciones de cada elemento cuando se forma una molécula. Mira el cuadrito conceptual que está ahí en la guía y lo puedes estar revisando. ¿Okay? Bueno, ahora, en la otra rama del mapa conceptual, los enlaces químicos se presentan como la unión entre átomos para formar moléculas. Claro, lo más pequeñito que encontramos de una partícula puede ser un átomo o una molécula, depende de la sustancia. Entonces, las moléculas son la unión de átomos, que son sustancias más simples todavía, son partículas más simples. Entonces, el enlace químico se presenta como unión entre átomos para formar moléculas. Esto genera propiedades como cuáles: color, dureza, reactividad química y hacen que cada sustancia sea única. Bueno, no es lo mismo cloruro de sodio que óxido de sodio, son sustancias completamente diferentes. El cloruro de sodio es la sal de cocina y el óxido de sodio es una roca, es un mineral, lo encontramos allá en la naturaleza. Es de un color característicamente como un color blanco pálido. No tiene un uso comercial. Entonces, estos enlaces que generan uniones tan fuertes que tienen incidencia en el estado de la sustancia. Sí, mucha atención. Si la unión entre los dos átomos es muy fuerte, los dos se unen con mucha fuerza, los átomos se unen con mucha fuerza, hace que otros dejan cargas expuestas, positivo-negativas, cargas positivo-negativas expuestas que hacen que otro conjunto de 2 átomos se les una a ellos. Y de esa manera va a formar una cantidad de sustancias, toda la sustancia en sí. Bueno, o sea, que del enlace covalente iónico también depende el estado de la sustancia. También se genera por la diferencia electronegativa entre los elementos que conforman cada sustancia. Claro, vamos a ver. Si tú tomas la electronegatividad de cada elemento que conforma la molécula y la restas, y esa diferencia te da
mayor de 1.7, el enlace es iónico y la sustancia es un sólido. Si te da menor de 1.7, el enlace es covalente y la sustancia bien podía ser un líquido o bien podía ser un sólido, pero muy frágil con un punto de ebullición muy bajo. Entonces, los compuestos sólidos son iónicos, los compuestos covalentes son líquidos. Y los que tienen una diferencia de electronegatividad tan baja, muchachos, tan baja, que es menor de 0.3, estamos hablando de sustancias gaseosas. Entonces, por eso tenemos dos tipos de enlaces aquí en el cuadrito, el que es el iónico y el que es covalente. Bueno, ahí encontramos entonces la explicación en la guía y un poquito más. El enlace químico se forma por ganar, perder o compartir electrones. El enlace químico se clasifica según la diferencia de electronegatividad. Aquí lo digo, si es mayor de 1.7 es iónico y es sólido. Si es menor de 1.7 es covalente, pero puede ser covalente polar o covalente apolar. Si es covalente polar es porque la diferencia está entre 1.7 y 0.2, o sea, es mayor de 1.7, menor de 1.7, perdón, pero mayor de 0.2. Generalmente los que están en este rango son todos líquidos. ¿Ok? Entonces. Profe, una pregunta. Señor, dime, te escucho. Ronald. Que si eso aplica solo para compuestos de 2 elementos. Para 3 o más. Porque por lo general, cuando son 3 o más, ¿qué ocurre? Que van a trabajar por conjuntos. Puede ser un grupito de 2 unido con otros, con el otro elemento solito, y entre ellos pueden formar una especie de enlace iónico o covalente según sea el caso. O sea, se puede trabajar por grupitos de átomos. En el caso de la covalescencia, que comparten electrones, puede ser uno compartiendo con otro grupito de átomos, 3 o 4, caso de, por ejemplo, los compuestos orgánicos. En el caso de los iónicos, entonces le puede ceder una parejita de 2 son iónicos, otra parejita de 2 son otros iónicos, y entre ellos dejan una carga expuesta para que a la su vez haya ionicidad entre los dos grupitos de átomos. Entonces puede ocurrir de todas estas formas. Bueno, los que tienen menores de 0.2 son gaseosos, muchachos. Entonces, esto tenerlo muy en cuenta. Aquí hay unas tablitas que generan tu calificación para esta semana, muy sencillas, que obviamente los invito a hacerlas, muchachos, revisar videos, realizar estas actividades. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a estar? Aquí en esta primera tabla vamos a aprender cómo está clasificar si es iónico o covalente. Estoy en moléculas divalentes, o sea, de 2 elementos. Entonces, tenemos el de la derecha y el de la izquierda. De la derecha es el cloro y el de la izquierda es el sodio. Entonces, electronegatividad del elemento de la derecha es el cloro. Buscas en la tabla periódica y te das cuenta que la electronegatividad del cloro es 3.3, creo. En otro cuadrito, la electronegatividad del elemento que está a la izquierda. Busca la electronegatividad del elemento que está a la izquierda del sodio y encuentras que es 0.9. Y luego las restas. Entonces, 3 menos 0.9. Entonces, listo. Estableces esa diferencia en electronegatividad. Y luego clasificas qué tipo de enlace es. ¿Ya? Vamos a hacer el ejercicio. Ahí, muchachos, búsquenme electronegatividad del cloro. ¿Cuál sería? Ahí en la tabla periódica. O en el internet, los que tienen el celular. Electronegatividad del cloro. ¿Cuánto les da? La electronegatividad del cloro es 3.16. Ok, 3.1. ¿Y la electronegatividad del sodio, que está a la izquierda? ¿Cuánto te daría? Es 0,93. Entonces, miremos, 3.1 la del cloro y 0.9 la del sodio. Vamos a restarlas. Entonces, 3.1 menos 0.9 nos da 2.3. O sea, la diferencia de electronegatividad es 2.3. Es una electronegatividad que es mayor de 1.7. Lo que quiere decir que, ¿qué tipo de enlace es? Iónico, porque es mayor de 1.7. Y los iónicos están en estado sólido. Aquí le pongo en esa parte de la tablita sólido. ¿Ok? Sólido ahí. Ahora, voy a buscar el otro cuadrito que está aquí abajo. Cobre y oxígeno. Electronegatividad del que está a la derecha. ¿Cuál es la electronegatividad del oxígeno?
¿Qué dice la tabla? 3.4. 3.4, muy bien. ¿Y la del cobre cuánto sería? 1.9. Eso, 3.4 menos 1.95. es correcto, 3.4 menos 1.9. Entonces la restamos. 3.4, entonces le restamos 1.9, ¿cuánto les dio? 1.40. 1.4. 1.4. Esa electronegatividad es menor de 1.7, pero mayor de 0.3. Significa que es un enlace covalente polar. ¿En qué estado se encuentra? Puede ser, se encuentra en estado líquido o es un sólido muy polar. Entonces, esas son las dos condiciones del que es. El que es un estado líquido o un sólido muy polar. Así sucesivamente, si yo tomo el de abajo, del SO2, el azufre, sin importar este numerito que está aquí, este no importa, este no tiene nada que ver. Entonces, electronegatividad del oxígeno ya sabemos que es 3.6, ¿de acuerdo? Y la electronegatividad del azufre, ¿cuánto sería? Electronegatividad del azufre, ¿cuánto sería, muchachos? La del oxígeno es 3. Perdón, 3. Acuérdenme la electronegatividad. 2,5. 2,5 la del azufre. ¿Y la del oxígeno cuánto era, muchachos? 3.4. 3.4. Eso. Entonces, 3.4 menos 2.5. Entonces les va a dar, ¿cuánto es? 0.8. 0.8. Es un enlace covalente polar porque está menor de 1.7 pero mayor de 0.3. Pero des en cuenta que es casi un covalente apolar porque es muy bajita esa diferencia. Por lo tanto, es un líquido o un gas. ¿Sí ves? Es un líquido, preferiblemente es un líquido. Si se confunde con la segunda, solamente ponen la primera, es un líquido. ¿Listo? Pero generalmente entonces este es un gas. En la naturaleza lo encontramos como un gas, el dióxido de carbono, y lo ves cuando se quemas madera. Pero si le colocas líquido está bien porque estamos entendiendo la primera razón por la cual entonces se generan los estados de la materia. Así sucesivamente, muchachos, tienes que hacer lo mismo de ahí hacia abajo con los demás grupitos de sustancias que están ahí. Saber, entonces, bueno, este puntico me lo han preguntado muchas veces, algunos por el chat. Identifica 5 sustancias de la cocina. Algunos identificaron, por ejemplo, el azúcar. El azúcar tiene carbono, tiene hidrógeno, tiene oxígeno. Dicen, ¿y cómo hago para saber las diferencias de electronegatividad, profe, si son 3 elementos? Pues puedes coger primero carbono con hidrógeno, ¿listo? Luego carbono con oxígeno. Luego hidrógeno con oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces vas cogiendo así. Vas a sacar la diferencia entre carbono y oxígeno, ¿listo? Saca la diferencia ahora entre el carbono y el hidrógeno, ¿listo? Y ahora saca la diferencia entre el oxígeno y el hidrógeno. Y comparas cuál de esas es mayor. Si la que es mayor es menor de 1.7, estoy hablando de un enlace covalente. Si la que es mayor de 1.7, hablaría de un enlace iónico, porque son 3. Entonces hay que cogerlo por grupitos de sustancias, como les dije en un momento al comienzo cuando me hicieron esa pregunta. Si son 3 o más casos del bicarbonato de sodio, que fue una de las preguntas que me hicieron los estudiantes. El bicarbonato, tú buscas la fórmula química en el internet y encuentras que la fórmula es el NaHCO3, o sea que tiene sodio, tiene hidrógeno, tiene carbono y tiene oxígeno, ¿ya? Entonces tú empiezas a sacar por grupitos de 2. Sodio con hidrógeno, saco la diferencia de electronegatividad. Carbono con oxígeno, saco la diferencia de electronegatividad. Puede ser así. Y luego empiezo a combinar las otras. Sodio con carbono, saco su diferencia, ¿ya? Sodio con oxígeno, saco su diferencia. Así saco las diferencias de todos y busco cuál de ellas es la mayor. Si la mayor supera a 1.7, entonces yo diría que es un enlace iónico. Generalmente, el bicarbonato de sodio tiene que darse un enlace covalente polar. Y es una diferencia que se acercaría a la mayor de esos 4 elementos, se acercaría efectivamente a 1.7, lo cual le da la característica de sólido y muy soluble en agua. ¿Sí? Si le dicen es un líquido, está bien, porque le encontraron que es menor de 1.7. Está bien, pero generalmente tú lo ves, el bicarbonato es un enlace covalente, es un enlace iónico, y es un enlace covalente polar y por lo tanto es sólido. Ese es el trabajo que hay que hacer, muchachos.
Si, por ejemplo, ustedes en la cocina, como algunos me preguntaron, profe, pero el polvo de hornear, bueno, el polvo de hornear, si tú te das cuenta, es una mezcla de dos o más sustancias. O sea, no es una sola sustancia que tenemos en el polvo de hornear. Es una mezcla de dos o más sustancias. Por esa razón, entonces, con el polvo de hornear tú buscas en el internet, tú no puedes buscar fórmula química del polvo de hornear porque no es una sola sustancia, sino son varias ahí. Entonces puedes hacerlo de la manera siguiente. Elementos químicos o componentes químicos del polvo de hornear. Y tomas uno de esos, uno de los componentes y le sacas la diferencia. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si tú tomas otra sustancia de la cocina, por ejemplo, el pan es una mezcla de muchas otras sustancias y entre esas encontramos la levadura, encontramos los carbohidratos, entonces, si quieres con el pan, toma uno de esos componentes que tú encuentras en el internet y a ese le haces la operación. ¿Sí? Porque si le haces a la totalidad de los componentes del pan, pues va a ser un trabajo muy largo, porque son varios componentes. Lo mismo va a suceder si utilizas el arroz. Es un componente, tiene carbohidrato, tiene cereal, tiene proteínas. Las proteínas son muy complejas para hacerles esto. Tiene proteínas, bueno. Entonces, son muchos componentes químicos que tienen esos alimentos. Pero si lo quieres hacer, entonces me preguntas qué te asesore y vamos a hacerlo con alguno de esos alimentos como el arroz. Entonces, puedes tomarlo, por ejemplo, el jugo de naranja. El jugo de naranja sí tiene agua y tiene fructosa. 2 y tiene ácido cítrico. Entonces, la fructosa es el C6H12O6, o sea, es carbono, hidrógeno, oxígeno. Ahí sí puedes hacerlo. Entre el carbono y el hidrógeno, entre el hidrógeno y el oxígeno, saca las diferencias, comparas cuál es la mayor y estableces si es iónico o si es covalente. Como te das cuenta, muchachos, es bastante sencillo. Entonces, sino que hay que trabajarlo. 5 sustancias en la cocina. Lo que sí les pido, muchachos, es que, miren, hagan el trabajo honestamente. Cojan cualquier sustancia a la que quieran y traten de averiguar qué tiene, traten de encontrar cuáles son los elementos que lo conforman, traten de hacer los enlaces, pero traten de hacer el trabajo lo más honestamente posible, muchachos, porque es la mejor manera de aprender. Y de esta forma, la química nos va a dejar una huella mental, que es que todas las sustancias que vemos en la naturaleza, a nuestro alrededor, en la cocina, todas son sustancias químicas. Algunas naturales, otras artificiales, que todas tienen una estructura organizativa, todas tienen una manera como se organizan y se unen, que es la parte, la riqueza que nos ofrece la química, comprender cómo se organizan para hasta poderle sacar un provecho y sacar un mejor beneficio. Lo que les decía de los alimentos, que tienen varios componentes, bueno, realmente tienen muchos componentes, pero los científicos han detectado cuáles son los componentes que tienen y de esa manera entonces nos hacen un trabajo más fácil a nosotros. Listo, muchachos. No sé qué otra preguntita tengan al respecto. Esos son 2 punticos que hay que hacer para esta semana. Se cuenta que se dejó cortico, precisamente como para no, porque pues obviamente presentar los conceptos así. Yo entiendo que no hay cómo usar el tablero, que entre ustedes interactúen, que trabajen entre ustedes, pero nos tocó en esa circunstancia la educación remota, por eso colocamos suavecito para que las cosas las podamos hacer bien. No sé si hay alguna otra preguntita de alguno de los chicos que quieran profundizar o quieran decir algo con respecto a... Profe, Señor, te escucho. es que no entendí bien qué toca hacer en lo de las sustancias. Ah, sí. Bueno, es que yo no tengo lapicito. Pero entonces tú coges, por ejemplo, la sal y buscas en internet fórmula química de la sal de cocina. Y te va a encontrar que la fórmula química es el NaCl, o sea, es el cloruro de sodio. Como son 2 elementos, entonces, ¿cuál es? Si es un elemento iónico, es un elemento covalente, ¿cómo lo vas a saber? Pues entonces, al restar las electronegatividades del sodio con el cloro, ¿en dónde las encuentras? En tabla periódica. Al restarlas, si te da mayor de 1.7, es un iónico. Listo. Y eso es lo que tienes que colocar ahí en la tablita. Ah, perdón, ahí en la tablita no, aquí en el punto del saber. Y eso es lo que tienes que colocar. ¿Listo? Y es iónico. Lo mismo, el azúcar, que es, si buscas fórmula química del azúcar, encuentras que el azúcar es C12H2211. ¿Qué tiene?
carbono, tiene hidrógeno, tiene oxígeno. Y empiezas a hacerle las diferencias. Carbono con oxígeno, carbono con hidrógeno, oxígeno con hidrógeno. Y comparas cuál de ellas es la mayor. Si la mayor es mayor de 1.7, es iónico. Si es menor de 1.7, es covalente. Y miras cuál de los dos covalentes es. Si es polar o si es apolar. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer entonces. Lo escribes ahí, a mano, como quieras. Si lo puedes digitar, le tomas las fotos, como ustedes quieran hacerlo. Algunos chicos lo resuelven en su cuaderno, le toman las fotos, lo pegan en unas hojitas de Word, le ponen una portada y lo suben al Classroom y pues está bien porque se puede leer y de paso me parece que es un buen ejercicio porque de una vez quedan esos datos consignados en el cuaderno de apuntes, lo cual van a ir acumulando sus trabajos. Profe, ¿también lo podemos desarrollar así todo en Word? Sí, si lo quieres desarrollar en Word, muy bien, y vas acumulando tus trabajos de química en una carpeta, allá, trabajos de química acumulados de semana tal, de segundo, primer periodo, de segundo periodo, de tercero que ya estamos, del cuarto, así sucesivamente para que las puedas consultar las veces que quieras, y es una manera más organizada de llevar lo que estás aprendiendo. Bueno, entonces, ¿hay otra preguntita, muchachos, al respecto? Profe, Señor. en la actividad del hacer, Sí. en el H2O se le cuenta a los dos átomos, o sea, No. la electrona. Sí, no, me dices de los dos del hidrógeno, no, solamente dejas, tocas electronegatividad del hidrógeno, electronegatividad del oxígeno y saca la diferencia, no más. Ahí te va a dar pues, un compuesto, el agua sí es un compuesto covalente polar, ¿sí? Es líquido, efectivamente. Entonces es eso, no toman en cuenta esos numeritos ahí, esos índices, no, eso todavía no. Pero solamente cuáles elementos son y sacar la diferencia electronegativa. Sin tener en cuenta ese numerito de ahí abajo. ¿Ok? ¿Algo otra preguntita, muchachos? Bueno. Pero eso puede ser diferentes sustancias de la cocina. Sí, diferentes. Búscalas en el internet, haz el ejercicio. Si hay dudas, me consultan, me escribes. Entonces, porque hay algunas sustancias, como te digo, que no son una única sustancia pura, sino son varias. Por ejemplo, toma la papa tiene almidón, la papa tiene agua, tiene varios subcomponentes, no tiene uno solo. Entonces, eso varía. Si quieres, de pronto el almidón, me dice, no, pues es que el almidón es el que más tiene la papa, entonces, ¿cuál es la fórmula química del almidón? Pues lo puedes consultar en la internet, fórmula química del almidón, y encuentras que tiene carbón, tiene hidrógeno y tiene oxígeno, porque es un azúcar. Tiene carbón, hidrógeno, oxígeno, y sacas carbón con hidrógeno, hidrógeno con oxígeno y carbón con oxígeno. ¿Cuál de los tres es mayor? Y entonces, dependiendo de cuál de los tres es mayor, tú lo estableces como que es iónico o si es covalente. Ahí te va a dar que es covalente. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, muchachos, bueno, creo que ya nos queda un minutico, entonces vamos aquí a pasar para tomar el pantallazo de evidencia. Quieren, pueden poner su cámara los chicos que deseen para que pongamos tomar la captura de pantalla de lo que se trabajó el día de hoy. Entonces tomamos la captura de pantalla y entonces hacemos una captura de pantalla. Listo. Ok, vamos a tomar en la parte de más abajo porque no alcanzan a quedar todos en una misma. ¿Sí? Ya hacemos captura de pantalla del trabajo de hoy. Listo. Y listo, muchachos. Bueno, ya se nos va a cortar. Ahora sí. Entonces, desearle que se sigan cuidando muchísimo. No salgan de casa si no necesitan hacerlo. Cuídense mucho. Muchos éxitos. Y muchachos, en la próxima ocasión nos veremos. Les deseo que aprendan mucho con la guía. Que desarrollen bien sus actividades. Háganlo lo más honesta posible para aprender. Muchachos, chao. Muchos éxitos. Creo que ya no demora. No, profe, gracias. Bueno, muchachos, ya no demora en apagarse. Hasta luego. Entonces pueden ir saliendo. Chao, profe. Chao, chinitos. Chao. Entonces, Chao, profe.
a luego. Ustedes pueden entonces ir retirándose para, yo espero ahí mientras ya él se apaga solito y entonces empieza ya nos empieza